Eduardo caminaba lentamente por la casa que había compartido con Carolina durante los últimos 10 años. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras largas sobre el suelo. Cada rincón de esa casa tenía recuerdos de momentos felices, de promesas que ahora se sentían vacías, como ecos distantes que ya no lograban devolverle la calidez que alguna vez tuvieron. Todo estaba en silencio, el tipo de silencio que corta el alma, el tipo de silencio que es peor que cualquier palabra hiriente. Él había sido un hombre de principios, criado en un pequeño pueblo donde la honra y la familia lo eran todo. Había creído en esos valores hasta el último de sus días. Pero ahora, mientras sus dedos acariciaban la superficie fría de la mesa del comedor, algo dentro de él había cambiado. La imagen de Carolina, su esposa, bajando del auto en el motel con Javier, su mejor amigo, se repetía una y otra vez en su mente. La traición ya no era una idea abstracta, algo que solo le sucedía a otros. Ahora la traición estaba aquí. En su casa, en su vida, la evidencia era irrefutable, y el dolor, insoportable. Durante semanas, Eduardo había sentido una distancia creciente entre él y Carolina, la mujer que había conocido en la universidad, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa. Ahora parecía una extraña. Había algo en su actitud, en sus gestos, que le parecía desconectado. Al principio intentó ignorarlo, atribuirlo al estrés del trabajo, a la rutina diaria, pero a medida que pasaba el tiempo, las pequeñas señales se acumulaban. Hasta que una noche, al ver su celular vibrar en la mesa de la cocina, su instinto lo empujó a mirarlo. Un mensaje de Javier apareció en la pantalla. Estoy deseando verte esta noche. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era solo un mensaje, pensó, pero algo en él se rompió. El hombre que había considerado su hermano, su confidente, ahora estaba involucrado en algo que no podía entender. Javier había sido su amigo durante años. Habían compartido secretos, risas, frustraciones. La idea de que Javier y Carolina pudieran estar juntos, de que los dos le hubieran dado la espalda de esa manera, le parecía inconcebible, pero el mensaje era claro. Era la chispa que encendió el fuego de la duda, y la duda comenzó a devorarle el alma. Al principio, intentó racionalizarlo, decirse a sí mismo que tal vez estaba exagerando. Quizás el mensaje no significaba lo que pensaba. Pero esa noche, algo en su interior le dijo que necesitaba saber la verdad. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, instaló un rastreador en el coche de Carolina. Una parte de él, la que todavía quería creer en su esposa, se debatía con el deseo de no saber. Pero la otra, la que ya no podía ignorar el abismo que se abría ante él, lo impulsó a actuar. La espera fue insoportable. Las horas parecían dilatarse, como si el tiempo se burlara de su angustia. Miraba el teléfono, viendo cómo la ubicación de Carolina se desplazaba a través de la ciudad. Y luego, en un giro brutal, vio que su coche se detenía en un motel alejado, fuera de la ciudad. Eduardo sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Era cierto, todo lo que había temido, todo lo que había intentado negar, se materializaba ante él. Carolina estaba con Javier. En ese mismo instante, toda la realidad que había conocido se desplomó. Sin dudarlo, tomó las llaves del auto y condujo hacia el motel. El sol ya se había puesto, y la oscuridad de la noche abrazaba la ciudad, haciendo que su mundo se sintiera aún más lejano. Cuando llegó al motel, se detuvo en la entrada, observando cómo Carolina y Javier bajaban del coche. No pudo evitarlo. Su corazón latía con fuerza, y una rabia incontrolable se apoderó de él. Vio cómo se tomaban de la mano, cómo entraban juntos en el motel. Todo lo que había sido real,
Todo lo que había creído que tenía se desmoronó en ese instante. Eduardo esperó allí, en la oscuridad, observando el pequeño hotel que se convirtió en el escenario de su peor pesadilla. No podía entender lo que veía. ¿Cómo había llegado a este punto? Había amado a Carolina con cada fibra de su ser. Había creído en ella. Había confiado en ella. Y sin embargo, allí estaba, dándole la espalda. Lo peor de todo era que Javier, el hombre que consideraba su hermano, estaba a su lado, traicionándolo de la manera más cruel posible. Cuando Carolina regresó al auto, Eduardo ya estaba allí, esperando. La sorpresa en su rostro al verlo fue rápidamente reemplazada por una culpa palpable. No dijo una palabra, solo abrió la puerta del auto. La hizo pasar, y sin mediar más palabras, arrancó el motor y comenzó el viaje de regreso a casa. El silencio entre ellos era tan denso que parecía aplastarlo todo. Carolina lloraba en silencio. Pero sus lágrimas no surtieron ningún efecto en Eduardo. La rabia en su interior era más fuerte que cualquier otra emoción. Y la venganza, la necesidad de hacer que ambos pagaran por lo que le habían hecho, comenzó a tomar forma en su mente. Cuando llegaron a casa, Eduardo no dijo nada, se limitó a mirarla fijamente. Sus ojos llenos de furia y tristeza. Con voz fría, le ordenó que empacara sus cosas y se fuera. Carolina intentó explicarse, intentó disculparse. Pero todo lo que Eduardo podía sentir era una fría determinación. No quería escucharla. En su mente solo resonaba una palabra: venganza. La puerta se cerró tras ella con un estruendo sordo. Y Eduardo, en ese instante, supo que su vida ya no sería la misma. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Eduardo se sentó en el sillón del salón y miró el vacío que había dejado Carolina. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros, pero también de una determinación que nunca había sentido. La traición de Carolina y Javier no quedaría impune. No importaba lo que tuviera que hacer. Él conseguiría justicia, pero a su manera. Un camino frío, calculado y devastador se abría ante él. Y Eduardo ya no podía dar marcha atrás. Así comenzó su plan de venganza. Un plan que lo llevaría a confrontar a los dos traidores y, finalmente, a destruir lo que quedaba de su vida anterior. Sabía que, al final, la venganza no lo aliviaría del dolor, pero tampoco podía perdonarlos. No podía perdonarse a sí mismo por no haber visto lo que estaba ocurriendo. Por no haber hecho nada antes. Pero ahora, su mente estaba clara. El único objetivo era la justicia. Y él estaba dispuesto a conseguirla a toda costa. La casa estaba vacía. Pero el eco de la traición seguía resonando en cada rincón. Eduardo se encontraba solo, frente a una puerta cerrada. Una puerta que ya no representaba un hogar. La soledad había tomado el control. Cuando Carolina se marchó, no hubo despedidas. Solo un vacío frío que se apoderó de todo lo que alguna vez fue familiar. El eco de sus pasos al salir fue el último sonido que resonó en sus oídos. Y con ello, una parte de él también se fue. El dolor de la traición no era lo único que lo devastaba. Era la confusión, la rabia, y la sensación de ser un hombre destrozado por las personas que más había amado en este mundo. Carolina, la mujer a la que había entregado su corazón, su confianza, su vida entera, lo había traicionado de la manera más cruel posible. Y Javier, su amigo, su hermano, el hombre con quien había compartido los mejores y peores momentos de su vida, había estado en su cama, en la cama de su esposa, destrozando lo que quedaba de su dignidad. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de una tensión insoportable. Eduardo sabía que no podía seguir así. No podía permitir que la humillación y el dolor de la traición lo consumieran. Necesitaba venganza,
Necesitaba hacerles pagar. Pero, más que nada, necesitaba hacer justicia a su propio sufrimiento. Porque lo que estaba experimentando no era solo un quebranto del corazón, sino una herida profunda en su identidad, en su orgullo, en todo lo que había sido. Decidido a confrontar a Carolina y a Javier, Eduardo dejó la casa en silencio. Sin mirar atrás, subió al coche y condujo sin rumbo fijo, guiado únicamente por la furia que lo embargaba. Su mente, nublada por la rabia, no hacía más que visualizar sus rostros, el de Carolina, suplicante, llorando por una traición que ni ella misma comprendía, y el de Javier, culpable, temeroso de ser descubierto. Ambos le habían robado algo que no tenía precio, su paz interior. Y con cada kilómetro que recorría, la imagen de su vida rota se volvía más nítida, más concreta. Su destino era claro. Debía enfrentarse a ambos. No iba a dejar que la mentira permaneciera en la oscuridad. Ya no importaba la confusión de sus sentimientos, el desgarramiento en su pecho. La frialdad que sentía por dentro lo hacía inmune a cualquier tipo de emoción que pudiera haber tenido antes. La venganza no era un deseo. Era una necesidad que crecía en su interior como una llamarada, quemando todo a su paso. El primer objetivo era Carolina. Cuando llegó al bar en el que había acordado encontrarse con ella, su corazón latía con fuerza, pero no por nervios. Era la rabia la que lo impulsaba. Cuando la vio, no hubo palabras dulces, ni una mirada compasiva. Carolina se acercó lentamente, con el rostro demacrado por el llanto. Pero Eduardo no mostró ninguna piedad. No podía. Eduardo, comenzó ella, su voz temblando. Él la interrumpió, la mirada fija, como un cuchillo que cortaba el aire entre ellos. No quiero excusas, Carolina, no me las voy a tragar. Ya me has dado suficientes mentiras durante todos estos años. Y ahora, ya no hay nada que puedas decir que me haga cambiar de opinión. Carolina intentó hablar, pero él no la dejó. Sé lo que has hecho. Y sé lo que has hecho con Javier. ¿Cómo pudiste, Carolina? ¿Cómo pudiste destruir todo lo que construimos? Su voz se quebró por un momento. Pero no era por emoción. Era por la ira que lo consumía. No tienes idea de lo que has hecho. Tú y él, el hombre en el que confié. El hombre que consideraba mi hermano. Lo has traicionado. Y ahora, quiero que lo pagues. Ella retrocedió un paso, como si el peso de sus palabras la hubiera golpeado. Los ojos de Eduardo, fríos como el hielo, no mostraban ni un atisbo de compasión. Carolina estaba desesperada. Pero él no sentía nada más que un vacío absoluto. Había algo profundamente roto dentro de él. Y ya no podía repararlo. Por favor, escúchame, intentó decir Carolina. Pero sus palabras eran solo susurros. Eduardo levantó la mano y la detuvo. El dolor de verla ahí, delante de él, tratándose de justificar, tratando de manipularlo como lo había hecho siempre, solo le daba más fuerza para continuar con lo que había comenzado. No quiero escuchar más, Carolina, no después de todo lo que hiciste. No me importa lo que tengas que decir. Vas a empacar tus cosas y te vas. Ya no eres bienvenida aquí. Y no me busques más. El capítulo que compartimos ha terminado. Y no voy a permitir que sigas destruyéndome. Con una mirada llena de desprecio, Eduardo se giró, dispuesto a dejarla atrás. Pero antes de salir, miró una última vez a Carolina. Ella, con la cabeza gacha, lloraba, temblando de desesperación. Pero no había compasión en su corazón. Solo frío, y aunque el dolor de ver su sufrimiento le quemaba por dentro. Sabía que era lo que merecía. No iba a permitir que su vida siguiera siendo una mentira. Que su dolor fuera minimizado por las excusas de los demás. La puerta se cerró tras ella.
y Eduardo se quedó de pie en el mismo lugar por unos segundos. El silencio lo envolvía. Pero era un silencio pesado. Un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. La casa, la que alguna vez fue su hogar, ahora era solo una tumba de recuerdos rotos. Carolina se había ido. Pero él sabía que lo peor aún estaba por venir. Su venganza no había terminado. Y estaba dispuesto a continuar con ella. Cueste lo que cueste. El siguiente paso era enfrentarse a Javier. La luz de la mañana entraba por la ventana de la casa vacía, bañando de una tonalidad dorada los muebles que alguna vez compartieron su vida. Sin embargo, para Eduardo, el amanecer no traía consuelo. La sensación de vacío era más profunda que nunca. Su corazón, que alguna vez había latido con amor y confianza, ahora solo sentía el peso de la traición. Una carga insoportable que lo arrastraba cada vez más hacia las sombras. Carolina ya no estaba. Pero su huella era imborrable. Tanto en la casa como en su alma. Y Javier, su amigo, su hermano, ahora se convertía en el objetivo principal de su rabia. En su mente, la venganza comenzaba a tomar forma. Un plan cuidadosamente trazado, frío y calculado, pero al mismo tiempo lleno de una dolorosa necesidad de justicia. Eduardo sabía que lo que había sucedido no se quedaría sin consecuencias. No sería suficiente con echar a Carolina de su vida, con expulsarla de la casa que compartieron. Javier, el hombre que había traicionado su confianza de la manera más vil, también debía pagar, pero no sería un castigo simple. Sería una lección que nunca olvidaría. Cada detalle del plan se iba hilando en su mente como si fuera un juego de ajedrez. Debía ser meticuloso. Debía hacerle sentir a Javier el peso de su traición. Lo que Eduardo más quería era que su amigo comprendiera el daño que había causado. Que sintiera en su propia piel lo que él había experimentado al descubrir la infidelidad de su esposa. Al ver cómo su vida se desplomaba como un castillo de cartas. El día siguiente a la confrontación con Carolina, Eduardo se dirigió al trabajo como si nada hubiera pasado, aunque por dentro estaba un torbellino de emociones. En su oficina, su actitud era la de siempre, pero su mente no podía dejar de trabajar en el plan que había comenzado a gestarse. Lo primero que debía hacer era acercarse a Javier sin levantar sospechas. Necesitaba ganar tiempo, preparar el terreno para la tormenta que se avecinaba. Ese mismo día, Javier lo llamó para saber cómo estaba. Eduardo contestó con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. ¿Cómo estás, amigo?, preguntó Javier, notando la leve tensión en la voz de Eduardo. Bien, supongo, respondió Eduardo, y a pesar de la frialdad de sus palabras, sonrió levemente. He estado pensando en algunas cosas. Javier, no sé, tal vez sea hora de tomar un descanso. De salir de la rutina. Necesito despejarme un poco. La verdad es que todo esto ha sido un golpe muy fuerte. Javier, que pensaba que todo estaba bien, no pudo evitar mostrarse preocupado. No te preocupes, Eduardo, todo va a estar bien. Yo siempre estaré aquí para ti. ¿Te gustaría salir este fin de semana? Tal vez distraerte un poco. Hacer algo diferente. Eduardo no respondió de inmediato. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, analizando cada palabra, cada reacción de Javier. Sabía que debía aprovechar esa aparente preocupación de su amigo. Javier estaba preocupado. Pero no por lo que había hecho. Estaba preocupado por lo que Eduardo podría llegar a descubrir. La culpa lo estaba carcomiendo. Pero no podía dejar que eso lo delatara. Sí, vamos a hacerlo, dijo Eduardo, con una sonrisa falsa en el rostro. Necesito despejar mi mente. Tal vez salir a cenar. Hablar un rato. Solo nosotros dos. Javier aceptó gustosamente,
El viernes por la noche. Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas. Eduardo se encontró con él en un restaurante elegante. Uno que Eduardo había elegido meticulosamente. Querían estar en un lugar tranquilo. Sin distracciones. Donde pudiera manipular a Javier sin que nadie los interfiriera. A medida que cenaban, Eduardo comenzó a sembrar la semilla de la duda en la mente de Javier. Hablando casualmente sobre Carolina, sobre su matrimonio y las tensiones que habían comenzado a surgir. He estado pensando mucho en Carolina, dijo Eduardo, mirando a Javier fijamente, casi con una expresión de vulnerabilidad. No sé, tal vez he fallado como marido. No me di cuenta de lo que le estaba pasando. Ella se ha vuelto tan distante. Y yo, tal vez no estuve allí cuando más me necesitaba. Quizá nunca la entendí realmente. ¿Sabes? Javier frunció el ceño, tratando de esconder su incomodidad. Eduardo observaba cada movimiento suyo, cada gesto, cada palabra. Quería que Javier se sintiera incómodo, que dudara de sí mismo. Esa era la clave. Que comenzara a preguntarse si había hecho lo correcto. No digas eso, Eduardo, siempre has sido un buen marido. Quizá ella esté pasando por una etapa difícil. Pero no tienes culpa de eso, respondió Javier. Visiblemente incómodo, Eduardo lo miró fijamente y continuó. Sí, pero... A veces siento que hay cosas que nunca supe sobre Carolina. Como si hubiera algo oculto en ella. Algo que no me ha contado nunca. Tal vez me he vuelto ciego ante lo que estaba pasando entre nosotros. ¿Nunca te ha pasado eso con alguien, Javier? Sentir que no conoces a la persona con la que estás. A pesar de que compartes tu vida con ella. Javier se quedó en silencio, removiendo nerviosamente su copa de vino. Eduardo notó la tensión en su cuerpo. En su postura. Estaba comenzando a ceder, a sentir que algo estaba mal. Pero todavía no lo sabía. Eduardo se recostó en su silla y dejó que el silencio llenara el espacio. ¿Crees que debería haber estado más atento a las señales? Preguntó Eduardo, casi susurrando. A veces me pregunto si de alguna manera todo esto fue culpa mía. Javier estaba claramente incómodo, y por un momento, sus ojos evitaron los de Eduardo. Eduardo sabía que lo había tocado. Lo tenía justo donde lo quería. La venganza comenzaba a ser más tangible. Ahora, solo necesitaba esperar a que Javier cometiera su error. Pasaron varias semanas durante las cuales Eduardo, con la astucia de un abogado experimentado, comenzó a crear una red de intrigas, manipulaciones y mentiras. Lo primero que hizo fue asegurarse de que Carolina estuviera aún más aislada, haciendo circular rumores sobre su inestabilidad emocional en su lugar de trabajo. El siguiente paso fue asegurar que Javier se sintiera cada vez más culpable, más asfixiado por lo que había hecho. Pero Eduardo no se detuvo ahí. Durante una cena con Javier, aprovechó para sembrar aún más sospechas en su mente, hablándole de los cambios que había notado en Carolina, de sus comportamientos erráticos, de su creciente distanciamiento. Cada palabra, cada mirada, cada gesto de Eduardo tenía un propósito. Mientras tanto, en la casa que había sido su hogar, Eduardo seguía vaciando su corazón de cualquier vestigio de compasión. La mujer que había amado ya no existía. Solo quedaba una fría determinación. Un deseo de justicia que lo estaba consumiendo. La venganza, como un veneno lento, lo había invadido por completo. Al final, todo conduciría a un solo momento. El enfrentamiento final. La confrontación con Javier. La revelación de sus pecados y, por último, la completa destrucción de lo que quedaba de su vida anterior. Pero Eduardo no se daba cuenta de algo importante. En su búsqueda de justicia, lo que más perdería sería su propia humanidad. Su plan ya estaba en marcha. Y la rueda de la venganza seguía girando.
sin piedad, sin vuelta atrás. La noche había caído con una pesadez opresiva. Eduardo se encontraba en la cabaña, mirando por la ventana la lluvia que caía en torrentes, como si el cielo estuviera llorando con él, lamentando el dolor que se había sembrado en su alma. La soledad de este lugar, apartado de la ciudad, parecía ser el único refugio que le quedaba, aunque ni siquiera allí podía escapar de la tormenta emocional que lo atormentaba. Cada paso que daba hacia su venganza lo llevaba más lejos de la persona que alguna vez fue. Y aunque no lo admitiera, había algo en su corazón que se resquebrajaba con cada decisión que tomaba. Había planeado todo con una precisión quirúrgica. Javier y Carolina estarían allí, frente a él, enfrentando la verdad que Eduardo había preparado meticulosamente. No quedaría nada oculto, ninguna excusa, ningún rincón en el que pudieran esconderse. La mentira que había estado vigente durante tanto tiempo debía ser expuesta a la luz. Y Eduardo sería el que se encargara de hacerlo. El castigo sería implacable, porque él lo necesitaba, no solo como una forma de justicia, sino como un exorcismo para su propia alma atormentada. Eduardo respiró hondo y se levantó de la silla. Con pasos lentos y decididos, se dirigió a la mesa donde había preparado una botella de whisky y 2 copas. La cena había sido servida, pero no era el momento para comer. No para él. La reunión que tenía por delante no iba a ser una cena agradable ni una conversación diplomática. Iba a ser una confrontación. Una exposición cruda y dolorosa de lo que había sucedido. Y Eduardo no pensaba ceder. No iba a mostrar debilidad. Los minutos se alargaban y la tensión en el aire se hacía más densa. Eduardo ya había llamado a Javier para avisarle del encuentro. La excusa era simple. Necesito hablar de lo que ha pasado. No quiero seguir cargando con esto. Javier, como siempre, aceptó, pero en su tono se notaba algo más que simple cordialidad. Había un temor, una sospecha que rondaba en su voz. Y eso lo satisfacía. La culpa era un veneno que ya se había comenzado a filtrar en su interior. Y Eduardo no iba a permitir que se escapara de ella. Finalmente, la puerta se abrió y Javier apareció. Su rostro estaba empapado por la lluvia. Y su cuerpo parecía rígido. Como si supiera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. En el fondo, sabía que ya no había vuelta atrás. Eduardo lo observó fijamente, sin mostrar ninguna emoción, a pesar de lo que había planeado. Había algo en él que no lograba comprender, su propio sufrimiento. Su dolor, su rabia, todo estaba tan entrelazado que a veces se sentía como un espectador de su propia venganza. Pero no iba a detenerse. Siéntate, dijo Eduardo con voz grave, señalando la silla frente a él. Javier dudó por un momento, pero se sentó, manteniendo una postura tensa. Las luces tenues creaban un ambiente sombrío, reflejando el tono oscuro de la conversación que estaba por comenzar. Eduardo sirvió 2 copas de whisky, una para cada uno, y dejó la botella sobre la mesa. El silencio se apoderó del lugar mientras ambos se miraban. Javier parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero no encontraba ninguna que pudiera aliviar la carga que pesaba sobre él. Finalmente, fue Eduardo quien rompió el silencio. Su voz fría como el hielo. ¿Cómo pudiste?, preguntó Eduardo sin preámbulos, mirando directamente a los ojos de Javier. La pregunta no era simple. No era solo un reproche. Era el peso de años de amistad, de lealtad, de confianza, todo derrumbado por una traición que nunca imaginó que vendría de su mejor amigo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Javier? ¿Cómo pudiste destruir todo por ella? Su voz temblaba, pero no de emoción, sino de pura furia contenida. Javier se movió incómodamente en su silla. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa.
Y su mirada esquivó la de Eduardo. Sabía que la verdad no podía ser ocultada más tiempo. Pero las palabras se le atoraban en la garganta. Todo lo que había hecho. Todo lo que había contribuido a la destrucción de la vida de su amigo. Le pesaba como una losa. No lo hice por maldad. Eduardo, dijo finalmente Javier, su voz temblando, aunque intentaba mantener la compostura. Yo estaba ahí para ella. Ella estaba pasando por un momento difícil. No fue algo planeado. Fue un error que lamento profundamente. Eduardo lo miró fijamente, con los ojos fríos como el acero. No podía creer lo que escuchaba. Las excusas, los intentos de justificar lo injustificable. Todo eso solo lo enfurecía más. Javier estaba allí, frente a él, con el rostro lleno de arrepentimiento. Pero Eduardo no podía sentir compasión. No después de todo lo que había hecho. Javier no solo había traicionado su confianza. Había destruido su vida, su matrimonio, su mundo. Un error, repitió Eduardo, casi en un susurro. Pero la furia en su voz era palpable. ¿Un error? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Después de todo lo que me has hecho. Todo lo que hemos compartido. ¿Eso es todo lo que tienes? Eres un cobarde, Javier. Su voz aumentó de volumen. Y el aire se volvió aún más denso. Cargado de una tensión insoportable. Javier bajó la cabeza, sintiendo la presión de las palabras de Eduardo. Pero no podía escapar de la verdad. Sabía que Eduardo tenía razón. Sabía que su vida ya no sería la misma después de esa noche. No solo había traicionado a su amigo, sino que había arruinado a Carolina también, destruyendo la confianza que ella había depositado en él. Había sido un error fatal. Pero ahora era demasiado tarde para arrepentirse. Eduardo, viendo la debilidad de su amigo, no dejó de presionar. Te creí, Javier, te consideraba mi hermano, te amaba como a un hermano. Pero lo que has hecho no tiene perdón. La amistad, la confianza, todo eso se ha ido. Y lo peor es que lo hiciste sabiendo lo que significaba para mí. No pensaste ni por un segundo en lo que estabas destruyendo. Solo pensaste en ti mismo. ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Javier? ¿Qué tipo de hombre? Javier no pudo más y... Finalmente. Levantó la vista. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, reflejaban la culpa y la impotencia que sentía por haber llegado a ese punto. Sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar lo que había hecho. Lo siento, dijo, su voz quebrada, incapaz de decir más. Eduardo se levantó de su silla. Caminó hacia el ventanal y miró la tormenta fuera de la cabaña. La lluvia seguía cayendo, incansable, como una metáfora de la rabia que lo consumía por dentro. Volvió a girarse hacia Javier, que lo miraba con ojos suplicantes, esperando alguna señal de perdón, de compasión. Pero Eduardo ya no podía sentir ninguna de esas cosas. ¿Sabes, Javier? Comenzó Eduardo, su tono ahora más calmado, pero aún lleno de amargura. Esta es la última vez que te miraré como a un amigo. Ya no te reconozco. Lo que me has hecho es más que una traición. Es una destrucción. Y tú, como cómplice, también pagarás las consecuencias. Eduardo dio un paso hacia él. Y con un gesto implacable, dejó caer sobre la mesa una carpeta llena de pruebas que había reunido sobre su relación con Carolina. Sobre los mensajes, las llamadas, las citas secretas, todo estaba allí, detallado, irrefutable. Javier miró las pruebas, y sus ojos se abrieron de par en par. Tú sabes lo que voy a hacer con esto, dijo Eduardo con una sonrisa fría. No te queda mucho tiempo. Javier, ni tú ni Carolina. La tensión en el aire era insoportable. Javier intentó protestar, pero Eduardo lo interrumpió. Si no haces lo que te pido,
Esto irá a la policía. Irá a tu familia, a tu esposa, y entonces, todo lo que crees que tienes, todo lo que alguna vez fue tu vida, se desmoronará frente a ti. Si quieres salvarte, si quieres evitar que todo se destruya, harás lo que te pido. Javier, tembloroso, asintió, sabiendo que no tenía otra opción. No podía huir, no podía escapar de las consecuencias de su traición. Todo lo que le quedaba era ceder ante el hombre que una vez fue su amigo. Su hermano, Eduardo, con una última mirada llena de desprecio, se dio vuelta y se dirigió hacia la puerta. Bien, dijo Eduardo, su voz fría como el hielo. Ahora te toca a ti. Empecemos con lo que has hecho. Y con eso, Eduardo salió de la cabaña, dejando a Javier atrapado en su propia culpa, sabiendo que lo peor estaba por venir. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pero para Eduardo, la luz del día no traía consuelo. A lo lejos, la cabaña donde había pasado la noche parecía pertenecer a otro mundo. A otro Eduardo, a alguien que ya no existía. La tormenta interna que lo había consumido en las últimas semanas había dejado huellas profundas. Marcas que no se borrarían fácilmente. La venganza que había planeado con tanto esmero ya no tenía el poder que alguna vez imaginó que tendría. A medida que se alejaba de la cabaña, de Javier, de Carolina, sentía un vacío mucho mayor que el dolor inicial de la traición. La justicia que tanto deseaba ya no le brindaba la satisfacción que había anticipado. Había cruzado un umbral, uno del cual no podía regresar. Los pasos que había dado lo habían llevado a un lugar oscuro y desolado. La necesidad de venganza, que inicialmente lo había empujado a seguir adelante con su plan, se había transformado en una carga insoportable, algo que ya no podía controlar. Sentía como si estuviera atrapado en su propio laberinto. Y la única forma de salir de allí era enfrentando la verdad que había estado ignorando. La venganza no le traería paz. La paz que tanto anhelaba solo llegaría si dejaba ir la rabia, el dolor y el rencor que lo habían definido durante tanto tiempo. La imagen de Javier y Carolina seguía acechando su mente. Había planeado destruirlos, hacerlos sentir el mismo sufrimiento que él había experimentado. Pero a medida que pasaba el tiempo, la furia que había sentido había comenzado a disiparse, dejándole solo el peso de las consecuencias de sus actos. Se dio cuenta de que, a pesar de que habían sido ellos quienes lo habían traicionado, él también había permitido que la venganza lo consumiera. La venganza se había convertido en su propio monstruo. Y ahora, después de todo, lo único que quedaba era el vacío. En el fondo, Eduardo sabía que necesitaba perdonarse a sí mismo. Necesitaba liberarse del peso de la rabia que lo había mantenido cautivo. No podía seguir viviendo en un estado constante de conflicto interno. Y aunque en su corazón todavía existía un resquicio de dolor por lo que había sucedido, entendió que la verdadera redención no provenía de destruir a los demás, sino de reconstruirse a sí mismo. Decidió regresar a casa, no para huir de lo que había hecho, sino para enfrentarlo de una manera diferente. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, que las cicatrices no desaparecerían de inmediato, pero estaba dispuesto a caminar ese camino. Había tomado la decisión de cambiar, de dejar atrás la oscuridad que había envuelto su vida. La venganza no había traído la liberación que esperaba, pero había aprendido algo más importante. La paz interior solo llegaría si se permitía sanar. Al llegar a su hogar, la casa que alguna vez compartió con Carolina, Eduardo se detuvo en la entrada. Ya no sentía rencor, ni siquiera tristeza. Lo que sentía era una profunda melancolía, un reconocimiento de lo que había perdido, pero también una sensación de liberación. Ya no quería vivir en el pasado. Ya no quería aferrarse a las sombras de lo que había sido.
La casa estaba vacía. Pero en su interior ya no sentía el peso de la traición. Ahora, lo que más deseaba era encontrar un nuevo propósito. Reconstruir su vida. Pero esta vez, sin las ataduras del pasado. En los días siguientes, Eduardo comenzó a trabajar en su redención de una manera completamente distinta. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, comenzó a concentrarse en lo que podría ganar: su paz mental, su dignidad, y lo más importante, su capacidad para perdonar. Sabía que Carolina y Javier tendrían que enfrentar sus propias consecuencias, pero eso ya no le concernía. Lo que más le importaba era su propio proceso de sanación. Decidió buscar ayuda. La imagen de Carolina, llorando en la cabaña, aún le dolía. Pero entendió que no podía cargar con ese dolor para siempre. Si quería seguir adelante, tenía que liberarse de las cadenas que él mismo se había impuesto. Contactó a un terapeuta, alguien con quien podía hablar sin miedo al juicio. Alguien que lo ayudaría a comprender las emociones que lo habían controlado durante tanto tiempo. No fue un proceso rápido ni fácil. Pero poco a poco, Eduardo comenzó a ver la vida desde una nueva perspectiva. Cada sesión con su terapeuta le permitía despojarse de una capa más de su dolor. Comenzó a comprender que la rabia que había sentido no había sido la solución. La solución, aunque difícil de aceptar, era la aceptación. Aceptar que lo que había sucedido no podía cambiarse, pero que su reacción ante ello sí podía ser transformada. Eduardo no era una víctima. Había sido un hombre que tomó decisiones. Y esas decisiones lo habían llevado por el camino de la venganza. Pero ahora, él era el único que podía decidir qué hacer con su vida. Y había decidido dejar ir el rencor. Un día, durante una de sus sesiones, el terapeuta le preguntó si alguna vez había considerado la idea de perdonar a Carolina y a Javier. Eduardo, inicialmente, sintió una oleada de rechazo ante la idea. Perdón, era una palabra que no podía procesar. Una palabra que parecía tan distante y ajena a lo que había vivido. Pero, con el tiempo, comenzó a ver que perdonar no significaba olvidar ni excusar el daño hecho. Perdonar significaba liberarse, dejar atrás la carga que lo había mantenido atrapado. Así, después de semanas de introspección, Eduardo decidió que era hora de enfrentar a Carolina. No para buscar venganza, sino para encontrar cierre. Sabía que ella también había sufrido, aunque no de la misma manera que él. Su vida, al igual que la suya, había sido destruida por sus propias decisiones. Y aunque no podía cambiar lo que había pasado, podía ayudarla a entender que, al menos él, había elegido seguir adelante. La reunión con Carolina fue difícil. Ambos estaban visiblemente cambiados. Ambos habían pasado por el dolor y el sufrimiento de la traición. Pero ahora había algo diferente en el aire. Una quietud. Una paz que comenzaba a surgir. Carolina se mostró arrepentida. Pero ya no había espacio para más palabras vacías. Ambos entendieron que, aunque su relación había llegado a su fin, no necesitaban continuar con el ciclo de rencor y dolor. La conversación terminó con un abrazo. No de reconciliación, sino de despedida. Un adiós que, aunque doloroso, fue necesario para que ambos pudieran seguir adelante. El siguiente paso fue enfrentar a Javier. Eduardo no tenía intención de vengarse, pero sabía que debía hablar con él. No para destruirlo, sino para finalmente liberarse de todo lo que los había atado. Javier, al igual que Carolina, había cambiado. La culpa lo consumía. Pero también entendió que no había forma de revertir lo que había sucedido. El encuentro fue tenso, pero breve. Eduardo no le dio más poder sobre su vida. Le hizo saber que, aunque el daño estaba hecho,
Él ya no vivía atrapado en el pasado. Con el tiempo, Eduardo encontró un nuevo propósito. Comenzó a involucrarse en proyectos de voluntariado, ayudando a personas que, como él, habían pasado por momentos difíciles. A través de esto, descubrió una nueva pasión: ayudar a los demás a encontrar la paz que él mismo había estado buscando. El dolor de la traición, aunque nunca desapareció por completo, dejó de definirlo. Eduardo había encontrado su camino hacia la redención. Y aunque no podía cambiar el pasado, había decidido que el futuro sería suyo para construirlo. Al final, Eduardo comprendió que la verdadera paz no se encontraba en la venganza, ni en la justicia que él había buscado, sino en la capacidad de dejar ir el rencor y de perdonar. No para los demás, sino para uno mismo. La venganza lo había consumido, pero el perdón le dio la libertad que tanto necesitaba. Y así, Eduardo comenzó a caminar por un nuevo sendero, uno que lo llevaría hacia una vida llena de propósito, sin el peso del pasado que lo había atormentado por tanto tiempo.